Quiero hacer un pequeño paréntesis también que no se te olvide suscribirte ni darle like. No cuesta nada y de esa forma estás haciendo. Si tú te suscribes a mi canal y tú le das like a mis videos, de esa forma YouTube ve y promueve más mis videos. Pero si tú no lo haces, no podemos llegar a más personas. Espero en el Altísimo que Dios ponga el deseo en tu corazón de poder compartir esta reflexión. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, que me ayudes a compartir el video. Y no olvides suscribirte. Por favor, ahí en el cuadrito, suscríbete y dale like para que YouTube me pueda promover más mis videos. Te deseo lo mejor para ti y tu familia en este día. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Les habla su hermano en Cristo, Santo Suárez. Hoy es un día bien hermoso, un día sábado por la tarde. Estamos aquí en casa con la familia y meditando un poco de aquellas situaciones, aquellas interrogantes que se hace la gente referente al día sábado. Porque hay mucha gente que piensa y practica que hay que guardar el día sábado. Hay otra gente que piensa que no hay que guardar el día sábado. Pero ¿qué dice la Biblia cuando se habla del día sábado? ¿Qué dice Dios cuando se habla del día sábado? Algunos eruditos bíblicos, algunos doctores han dicho que el día sábado, el día de reposo, fue exclusivamente para el pueblo judío. Porque si nos vamos a los relatos bíblicos, en ninguna parte de la Biblia nos dice que los pueblos gentiles en el Antiguo Testamento guardaron el día sábado. Y hubieron mucha gente, como por ejemplo Melquisedec, que era un sacerdote de Dios, pero a él no le dijeron que guardara el día sábado. Cuando la gente gentil se unía al pueblo de Israel, no guardaban el día sábado. Y entonces nosotros como cristianos, ¿tenemos que guardar el día sábado o no tenemos que guardar el día sábado? Y hay mucha gente que dice que Dios al séptimo día, Él reposó de su trabajo. Y ciertamente eso es lo que dice la Biblia. Que en un día hizo los cielos y la tierra, que en el otro día hizo tal cosa y que en el otro día hizo tal cosa, y en el séptimo día el Señor reposó de su trabajo. No es que el Señor necesite descansar. Dice un salmo de David que el que cuida a Israel, el que cuida a Israel lo cuida día y noche, 7 días a la semana, 24 horas al día. El que guarda a Israel. Y vemos también que Cristo Jesús lo expresa de una forma muy clara en el Nuevo Testamento. Entonces, yo como cristiano, ¿o quién es el que guarda el día sábado? Para empezar, yo no soy judío, descendiente de la tribu de Leví, para guardar día sábado. A Cristo Jesús lo criticaron por hacer milagros en día sábado. Lo criticaron por hacer milagros de sanidad en día sábado. Lo criticaron porque sus discípulos recogían alimentos o recogían aquellas cosas en el campo en día sábado para comer. Y es que ciertamente en día de hoy hay personas que no quieren hacer absolutamente día sábado. Y han hecho más importante el día sábado antes que a Dios. Cuando dice Cristo Jesús en su palabra que Él es el Señor del sábado y el que está en Él ya reposó de su trabajo. Por esa situación yo no guardo el día sábado y por eso yo no estoy en pecado. Entonces, ¿dónde vemos que dice la Biblia? Cristo Jesús, después que hace un milagro de sanidad a un cojo, se le acercan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Vamos a empezar por ahí. Los escribas eran aquellas personas que sabían de la escritura, que conocían las escrituras y eran los que
sabían leer e interpretar las escrituras en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos había muchos analfabetos. Y eran los que sabían leer, eran los que sabían interpretar la Biblia, las escrituras. Entonces se acercan a Cristo Jesús y le dicen, bueno Señor, ¿cómo es posible que tú hagas un milagro y luego tú le digas al paralítico, levanta tu lecho y anda, y tus pecados son perdonados? Y lo empiezan a criticar a Cristo Jesús los escribas y los fariseos. Y en estos tiempos casi estamos en la misma situación, porque si yo no guardo el sábado, me empiezan a criticar y dicen que para el cielo no voy. Y para hacer más claro este asunto, le vamos a traer un pasaje bíblico. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús referente al día sábado? Y Cristo Jesús, después que le hacen una interrogación en el capítulo 17, Juan 5, 17, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 9 para que entendamos más el contexto del que está hablando Cristo. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre, esto es importante, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Entonces, ¿se contradice la Biblia? Claro que no se contradice la Biblia. Lo que está diciendo el Señor aquí, que el día sábado va a ser prioridad para glorificar, adorar al eterno Dios de Israel. Son prioridades en la vida. No quiere decir que no vas a hacer absolutamente nada. Él mismo dice, ustedes, dice, ponen carga a vuestra gente, dice, de la cual que ustedes no la hacen ni con la punta de un dedo. Mi Padre y yo, dice, hasta el día de hoy trabajamos, siendo día sábado. Y lo estaba haciendo en un día sábado. O sea, no está diciendo que solo el día de hoy estoy haciendo el milagro. Dice el relato, no está diciendo que solo por ahora estoy trabajando, sino que dice siempre. Cuando en el principio, en Génesis, la Biblia dice que Dios reposó al séptimo día, lo que está diciendo que Dios al séptimo día terminó la obra que estaba haciendo. Como por ejemplo, si yo estoy haciendo una casa y termino un día sábado, dice, bueno, gracias a Dios terminé la obra este día, pero no significa que yo ya no voy a volver a trabajar. Entonces aquí Cristo Jesús le dice, mi Padre y yo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Bien importante eso, porque lo que uno ve hacer a los padres, eso va a hacer. Lo que los hijos lo ven hacer a uno, eso es lo que hacen los hijos. Y la otra más importante, más abajito en el 19, él relata terminando esta conversación y dice así el Señor. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Qué bien de la Escritura, qué clara es la Escritura. De cierto les digo,
que el Hijo del Hombre no puede hacer absolutamente nada si primero no ve al Padre hacer aquellas cosas. Entonces se contradice la Biblia. No, querido amigo, querido oyente, Dios es claro en su palabra, en su relato bíblico. No estoy pecando yo con no guardar el día sábado. No estoy pecando yo en hacer cosas, en trabajar el día sábado. Pero la prioridad sería glorificar a Dios y darle la honra al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, lo que el mismo Cristo Jesús lo dice, que si Él ve hacer estas cosas al Padre, Él lo va a hacer porque Él lo ve que el Padre lo hace. O vosotros, le dicen, ¿no habéis leído las escrituras de lo que hizo el rey David cuando entró al templo que era exclusivamente para los sacerdotes en día sábado y Dios no lo castigó por eso? A veces nosotros encajonamos el día sábado y lo hacemos más importante que el mismo Dios. Dios no le dijo al pueblo de Israel que guardara el sábado para que lo hicieran más importante que Él. Dios no le dijo al pueblo de Israel que santificara el sábado para que lo idolatraran como lo hacen ahora en día, que es más importante el día sábado que el que murió en la cruz del Calvario. Mi querido amigo, mi querido oyente, la palabra de Dios, la relación con Dios no es una relación de religión, sino una relación de amor continuo y gozo al lado del Señor. Por eso dijo Cristo Jesús, venid todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque aquellos, dicen los antiguos, tomaban el día sábado, pero nunca descansaron porque no lo estaban tomando bajo mi nombre. Venid, dice que el yugo es fácil y ligero y liviana es mi carga. Pero el problema es que idolatramos un día. Hermano, pero entonces nosotros, ¿y qué pasa con la gente que guarda el sábado? Mi querido amigo, mi querido oyente, si tu fe está puesta en Cristo Jesús, y el sábado no es cuestión de salvación o de quedarte en esta tierra, tú vas para el cielo. El problema es que quieras hacer al sábado más importante que a Dios. El problema es que quieras hacer el sábado un Dios para ti cuando te olvidas que el Dios eterno, el que hizo el día, fue nuestro Señor. Y el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, escucha bien, hablándole a los romanos, no son judíos, a los romanos, les dice, ¿cuál es más importante? Dice, ¿el día sábado o Dios? Si tú, dice, lo trabajas, para el Señor es. Y si lo descansas, dice, para el Señor es. De modo que si comes comida, para el Señor lo hace. Hablando de la comida inmunda, entre comillas, porque Cristo Jesús dijo que lo había santificado todo. Nosotros como cristianos, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra y dice que cuando estaba en la cruz del Calvario, la última palabra que dijo, Padre, consumado es. Eso significa, Padre, ya la deuda está cancelada, está pagado. Lo único que tiene que hacer el ser humano es recibirme a mí en su corazón y confesar con su boca que Cristo es el Señor. Eso es lo que tiene que ser el ser humano. O el apóstol Pablo no le dijo en una de sus cartas, no dice así, y el que guardar el sábado será salvo, sino que el apóstol Pablo dice, el que creyere en su corazón, y el que confesare con su boca y creyere en su corazón, ese será salvo.
porque con la boca se confiesa para vida eterna. Mi querido amigo, mi querido hermano. Y el apóstol Pablo, en el apóstol Pablo hablándoles a los romanos en el capítulo 14, nos relata que no es pecado dejar de guardar días o comer cosas como alguna gente lo tienen, sino que Dios, Cristo Jesús, pagó el precio en la cruz del Calvario por todas aquellas cosas que nosotros estábamos haciendo mal. Y dice el capítulo de Romanos 14, dice, ¿verdad? Está largo el pasaje, pero lo voy a leer para más información. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor lo hace. Entonces, no está diciendo que el que guarda está bien o el que no lo guarda está mal. Las dos personas, tanto como el que guarda el sábado como el que no lo guarda, está bien con Dios. Entonces se cuento, pero otra cosa, si tú vas a guardar el sábado, no tienes que encender una luz, no tienes que encender la estufa porque estás generando fuego, no tienes que caminar cierta cantidad de pasos porque estás pecando, o no debes hacer muchísimas cosas, no debes de calentar la comida. Y no debes ir a un restaurante, no debes de pagar en un restaurante, no debes de ordenar comida, no tienes que hacer absolutamente nada de eso. Pero dice en la Biblia que si guardas el sábado, tienes que guardar 616 mandamientos y preceptos que están escritos en la Biblia. Y dice la misma Biblia que no hubo ni uno que lo guardara. Por eso es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Amado amigo, amado oyente, la Biblia bien clara, y tú me vas a salir con más pasajes bíblicos donde dice la Biblia que Dios le dijo que guardaran y santificaran el día sábado. Sí, lo dice en el Antiguo Testamento y en los 10 mandamientos. Pero el día sábado no es para hacer una religión. El día sábado no es para hacerlo un Dios para tu vida. El día sábado es para que tú te santifiques hacia Dios. No solo ese día. Aquí dice que el que no lo hace, dice, lo hace para Dios. Y el que lo hace para Dios. Pero no dice que está pecando. Cuando Cristo Jesús y el apóstol Pablo entraban a la sinagoga, fue a refutarles a los judíos donde estaban mal, donde estaban chuecos. No es porque ellos guardaban ese día, sino que para refutarles, porque era la única parte donde los podían encontrar. Pero Cristo Jesús resucita. No estoy diciendo que el día domingo, como dicen ahora, es que se guarda. No, mentira del diablo. Pero después que resucita Cristo Jesús de los muertos, sus discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Luego en el aposento alto, luego donde estaban reunidos ellos, luego todos los días, dice, los discípulos empezaron a hacer eso, reunirse en el primer día de la semana. ¿Y tú sabes cuál es el primer día de la semana? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Domingo es el primer día de la semana. El cristiano no tiene que andar guardando días. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, ya estás reposando y ya estás guardando el sábado, mi querido amigo. A veces nosotros nos encajonamos y pensamos que si hago esto, estoy agradando a Dios. Pero el pueblo judío nunca pudo guardar los 616 mandamientos y conceptos que Dios les había dado.
Por eso Dios vino a dar su vida en Cristo Jesús aquí a esta tierra. Hay mucha información en la palabra de Dios. Los 3 evangelios relatan donde dice Cristo Jesús: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Y en el mismo pasaje bíblico, en el capítulo de Juan 5:19, lo relata de una forma magistral y clara, donde él dice que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace. No traigo este video para causar contienda, sino que para que aprendamos lo que dice la Biblia si el cristiano tiene que guardar sábado. El apóstol Pablo dice que no es pecado. Cristo Jesús dice que no es pecado. Que no hay que pelear por días o por lo que voy a comer, sino que obedecer al eterno Dios de Israel con todo aquello que es para vida eterna. Por eso el apóstol Pablo a esta gente, a los romanos, a los corintios, les dice que no hay que discutir por aquellas cosas que no edifican. Y nosotros deberíamos de ser sabios de lo que dice la Biblia referente al día de reposo. 6 días trabajarás, dice, y el sábado descansarás, dice el Antiguo Testamento. Pero no de la forma religiosa que se lo han metido a la gente ahora en día. Venid todos los cargados y cansados a mí, dice el Eterno, y yo los haré descansar. Porque ustedes guardaron días, dice, pero nunca descansaron, dice, por eso echad las cargas a mí y yo los haré descansar. El único que da reposo y el día, el verdadero reposo se llama Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, tú estás reposando de tus tareas, de tu trabajo cotidiano, de tu vida. Bendiciones para cada uno de ustedes y espero en Dios que este mensaje, esta pequeña meditación sea de bendición para tu vida. Nos vemos a la próxima.